Muy buenas a todos. Hoy tenemos otra videocomparativa. Esta vez se trata de dos rivales directísimos de la época, pero con ciertas diferencias. Por un lado tenemos al Zastava Yugo y por otra al Seat Marbella. Dos coches que tienen sus diferencias, pero también muchas similitudes. Entre las similitudes más evidentes está claro que estamos hablando de coches urbanos, pequeños, de un tamaño bastante reducido y sobre todo sencillos. Pero el cómo se llega a la sencillez tanto en un coche como en otro es el camino que vamos a desgranar y vamos a enseñar. Pero antes de ahondar más en las similitudes y diferencias, vamos a decir que estos coches tienen un contraste evidente por la edad. Estamos hablando de que el nuevo coche de Iván, que aquí lo tenemos, es un Marbella del año 97 que ya aporta la inyección, el catalizador y algunos que otros detalles que estaban bastante avanzados en la época. Pero es un coche que se alargó mucho en la producción. Una de las similitudes que podemos destacar es que tanto en la versión original del Marbella, es decir, el Fiat Panda, salió en el mismo año que el Yugo. Ambos coches son de 1980. A lo largo del recorrido por el Marbella vamos a observar diferentes elementos que han sido modernizados y que los vamos a enumerar, pero no vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, la centralita, toda la caja del filtro, todo el sistema de encendido, catalizador. En el caso del Yugo estamos hablando de un coche a carburación, mucho más sencillo, apenas tiene electrónica, y otra de las diferencias que haría que estos modelos no fueran comparables es que este es un Yugo 55 que tiene el motor 1100, mientras que el Marbella, aquí presente, tiene el motor 903. Para compararlos exactamente tendríamos que haber buscado un Yugo 45, que ese sí tenía el mismo motor. Estos coches compartían motor. Si tuviéramos que hablar de precios más o menos cuando estos coches coincidían en el mercado, es decir, alrededor del año 89, 90, 91, el Marbella aparecía por la versión Junior por unos 750.000 pesetas, mientras que el Yugo 45 en este caso partía de unas 850.000. Si nos íbamos ya a un 55 valía más que cualquier Marbella equivalente, que tenía un precio tope de unas 900.000 pesetas. La diferencia de precio radica también en el nivel de equipamiento. Los Yugo venían a España en la versión A, que ya tenían diferentes extras, como por ejemplo el spoiler delantero, tenía dos espejos retrovisores, luneta trasera térmica, también tenían luz de marcha atrás, doble luz de freno, y el Marbella sí que tenía ciertos niveles de equipamiento. Luego, aparte del precio base del Yugo, también se le podía equipar con kits y accesorios de concesionario. Sí que es verdad que a pesar de estar hablando de conceptos similares, la forma de llegar a ellos es distinta tanto en un modelo como en el otro. En el Yugo vamos a observar que es un modelo más elaborado que el Marbella. La forma de llegar a esta ingeniería en el Yugo se basa en el concepto de aplicar ingeniería amortizada, mientras que en el Marbella se basa en buscar la sencillez por cualquier medio. Además hay que hablar del coste de la mano de obra, que era distinto en países como España y Yugoslavia. Y con estos pequeños conceptos ya podemos ir entendiendo cómo llegaban a este tipo de soluciones. Como ya digo, el Marbella es un coche súper sencillo y en cada pequeño detalle que vamos a observar, a pesar de tener una concepción similar al Yugo, vamos a observar diferencias en su forma de fabricación. Por ejemplo, vamos a empezar con pequeños detalles. El Marbella es un coche que carece de pases de rueda y está directamente la chapa a vista de todo el mundo. En el Yugo sí que observamos que tiene una especie de pase de rueda para proteger el resto de la carrocería. Las ruedas del Marbella son realmente ruedas de carretillo, son ruedas muy pequeñas, con una 135-80-13. En el Yugo nos vamos a una rueda un pelín más grande, una 155-70-13. Esto ya os da una pista que el Marbella es un coche que va a ahorrar en cosas que se ven a simple vista, mientras que en el Yugo van a ser cosas que están un poco más ocultas y cuesta un poquito más desgranarlas. Como ya digo, distintas formas de pensar a la hora de hacer el coche. Un dato de sobra conocido es que los Marbella usaban la luna delantera con la misma forma que la trasera. En este caso no son exactamente iguales porque tiene la luneta térmica, pero el molde para producirlas era exactamente igual. Si nos vamos a los aireadores, observamos que son de lo más sencillos del mundo, porque yo voy a abrir aquí, la conexión es casi directa. Mientras que el Marbella tiene una solución muy ingeniosa para los aireadores, la economía del Yugo se hace patente cuando vemos que estos son elementos reciclados del Seat o Fiat Ritmo, al igual que otros elementos como las manetas de los elevalunas.
Luego también tenemos este coche usa solo un limpiaparabrisas, mientras que en el Yugo usa dos. El Marbella, en opción, en 1989 tenía una caja de cambios de 5 velocidades, pero la había con 4. En el Yugo 45 solo había opción de una caja de 4. En el Yugo 55 y 65 ya venía la caja de 5 velocidades. O sea, esto podía hacer que se decantasen la gente por un modelo o por otro, dependiendo. Eran distintas formas de vender el mismo producto. Una cosa que no hemos comentado de la caja de cambios es que las de 1989 poco tienen que ver con esta versión del 97, que es otra de las diferencias que hacen que el coche sea distinto. Y es que, como veis, la caja ya es de origen Volkswagen, que es mucho más fina al tacto a la hora de meter las marchas. Las marchas de Fiat, y que se puede notar en el Yugo, tienen el tacto de darle el último empujón, hacer clac en ese momento. Para seguir buscando la economía en el Marbella, vemos que este coche directamente carece de maneta de la puerta, es directamente un botón. Sin embargo, aquí vemos otro ejemplo de reaprovechamiento de piezas, puesto que esta maneta es una derivada de las que tenían en el Fiat 127. Si observamos el interior del Marbella, vemos que a Seat o Fiat en su momento no le importaba hacer gala de su sencillez. Observamos que este panel no se trata más que un plástico, sí que tiene ciertos dibujos, pero mucho más sencillo que el panel del Yugo. Si abrimos la puerta del Yugo, ya aquí sí que observamos ciertas rebabas, ciertas formas, un apoyabrazos un poquito más elaborado, pero que en este caso, por ejemplo, y esto es uno de los puntos negativos que tiene el Yugo, carece de bolsas. Es una cosa que es bastante más ingeniosa. La verdad que el Yugo carece de esos elementos portaobjetos, y los que tiene son bastante pobres. Para el sistema de audio sí que vemos que el Yugo tiene una cierta consola que ya viene preparada para la radio, además de ciertos agujeros para los altavoces. Cosa que si nos vamos al Marbella observamos que tiene la radio puesta dentro del salpicadero. Un salpicadero que es improvisado, tampoco tiene ninguna consola central. El salpicadero, como ya digo, son dos barras con tela. Siempre se ha hablado de la sencillez del salpicadero del Marbella. Algo totalmente distinto en el Yugo, porque al menos ya vemos que es un plástico. Sí, es un plástico duro, no es un plástico blando como el que pueden tener los Lada, pero al menos este coche ya quería tener algo así como con forma de salpicadero, podríamos decir. Si seguimos hablando de elementos cambiados en el Marbella, observamos que ya tiene un volante moderno, que es de los que venía en el Seat Arosa, y unos asientos que, si bien estaban modernizados, no son ni de lejos lo más cómodo del mundo, porque son asientos a los que se les ve los hierros de una forma bastante evidente y que se pueden levantar, y observamos lo rústicos y lo sencillos que pueden llegar a ser. Este acolchado es de goma espuma y son incómodos desde el primer momento porque se notan todos los hierros y se nota todos los muelles que se clavan. Seguimos mostrando el cuadro del Marbella, el cual es muy económico, aunque sí que tiene ya ciertos elementos modernizados, como todas estas palancas. Y también tenemos los parasoles, que están agarrados por un solo punto de anclaje, muy sencillos. En el Yugo, cuando accedemos, y esto es algo que a mucha gente le ha sorprendido, son los asientos, que tienen una forma bastante moderna para la época, podríamos decir, con algunos elementos cubriendo los hierros y con una forma bastante más cómoda. A la gente que ha comparado estos dos coches le sorprende lo cómodo que pueden ser los asientos del Yugo, y yo he de decir que no me hice un viaje demasiado incómodo con ellos. La verdad que tienen una forma bastante correcta si los comparamos con el Marbella. El cuadro sigue siendo bastante sencillo en el Yugo, tiene todos los botones repartidos. La verdad es que a la hora de funcionalidad es parecida, con todos los testigos en el cuadro derecho, que son bastante completos, al igual que en el Marbella. En ese sentido, la practicidad es prácticamente la misma. Y sí que vemos aquí más elementos reciclados, son todos estos mandos de luces, que los hemos visto en otros Fiat, incluso en algún Lada de la época. Observamos, como bien decimos, que los parasoles tienen una forma distinta, con dos anclajes. Son elementos que parece que no, pero en el Marbella consiguen ahorrar. Para el acceso a los asientos traseros tenemos este plastiquito, algo que el Marbella no tiene, es directamente un hierro que ahora mostraremos, y unos asientos traseros que también tienen una forma y una comodidad superior al Marbella, con soluciones ingeniosas que siempre he destacado, como el apoyabrazos integrado, algo que también consigue ahorrar.
para levantar el asiento del Marbella. Este es el hierro al que hacía referencia, y observamos unos asientos que realmente también son incómodos a la hora de que, bueno, aquí observamos que tiene el hierro y tienen la comodidad similar a una hamaca. La verdad es que son, a diferencia de los del Yugo, bastante más incómodos, con un panel diferente pero en el mismo plástico, y este no tiene reposabrazos, aunque puede servir el pase de rueda. Y el nivel de detalle pues es bastante inferior, debido al hecho de que en el maletero pues este hueco es el que se crea. Sí que se podría cambiar, tiene distintas posiciones, pero es un nivel de detalle un poco menos cuidado, pero que al fin y al cabo es lo que decimos, este coche es económico, lo único que busca es la sencillez. Una cosa en la que el Marbella es un claro ganador es en el maletero. Tiene algo más de litros, tiene más capacidad y un acceso bastante más grande que el de su rival, el Yugo. Como vemos, el acceso es bastante más limitado y no cabe la misma cantidad de objetos tanto en uno como en otro. La bandeja también es distinta, vemos que tiene cierto acabado en terciopelo de la cual carece el Marbella, que es plástico, pero al fin y al cabo son dos formas distintas. Parece ser que en el Yugo sí que se permitían buscar la economía de unas formas que le permitía acceder a ciertos lujos. Además, como ya digo, la versión A tenía más extras y el Marbella pues tenía esta búsqueda de la sencillez. Si nos fijamos también en la boca de la gasolina, vemos que esta sobresale, es un tapón por fuera, y en la del Yugo ya venía tapada, algo que vino cambiado en el futuro, porque este coche originalmente también tenía el tapón por fuera, pero sin embargo se permitían hacer este tipo de soluciones. Como ya hemos dicho y habréis podido observar, el Yugo ahorra en elementos que no son visibles a simple vista, sino que son más elementos de otra concepción. Sin embargo, el Marbella no le importa hacer gala de su sencillez. Y eso también se ve en la suspensión. Podréis pensar que son parecidas, porque sí, se trata de suspensiones de ballestas, pero el Yugo ahorra en el sentido en el que solo tiene una, y al igual que los Seat Ibiza, es un ballestón de todo el eje. Sin embargo, el Marbella, y se puede apreciar desde aquí, tiene dos ballestas, una en cada lado. Y en resumen, esto es una comparativa entre un Marbella y un Yugo, dos coches económicos en su día que compartieron mercado y que llegan a esa economía por distintos caminos, uno a base de sencillez extrema y otro a base de reaprovechamiento de piezas e ingeniería, que no tiene nada de malo tanto en uno como en otro. El Marbella no le importa hacer esa gala, mientras que el Yugo tampoco engaña a nadie y la gente lo confundía incluso con un 127 en la época. No son coches anticuados, puesto que salieron los dos en el mismo año, y que una persona en su momento se decantase o bien por un Yugo o bien por un Marbella radica en estas diferencias que hemos comentado, que puede que le convenciesen más o menos, sin ser mejores o peores. Puede que el Yugo le convenciese más por tener un precio asequible y un equipamiento bastante bueno para su comparación con sus rivales, y el que se comprase un Marbella en su día pues puede que le tirase más la red de agencias y posibilidad de encontrar recambios. Así que en resumen es eso. Espero que hayáis disfrutado de esta comparativa de dos modelos parecidos pero diferentes, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.